Canal Historias de la Biblia presenta. Descubre cómo Jesús sufrió un estrés inimaginable. Te puede impactar. Mucha gente cree que el camino hacia la cruz fue fácil para Jesús. Si la decisión hubiera sido fácil, el valor del sacrificio de Jesús se habría reducido. Leemos que Jesús estaba abrumado de tristeza hasta el punto de la muerte. Imagina esto. Estás a punto de pasar por una de las muertes más dolorosas que una persona puede experimentar, además de tener que enfrentar humillaciones e insultos lanzados sobre ti y, además, las personas que vienen a arrestarte están por llegar pronto. El libro de Lucas narra la historia del último viaje de Jesús hacia su muerte. Desde su oración en Getsemaní, donde su fe en Dios se confirma, hasta su sepultura. La Biblia describe cómo un hombre inocente murió por otros. Los evangelios incluyen cada uno una narrativa que describe el tiempo que Jesús, sus discípulos y otros pasaron en el jardín de Getsemaní justo antes de que Jesús fuera arrestado. Jesús rezó a su Padre en el jardín 3 veces diciendo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Poco después Jesús vuelve a rezar. Se fue otra vez y oró diciendo, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase su voluntad. Mateo 26:42. Estas oraciones iluminan el estado mental de Jesús inmediatamente antes de su crucifixión y demuestran su total entrega a la voluntad de Dios. La copa a la que se refiere Jesús es el sufrimiento que le esperaba en el futuro. Es como si se le presentara a Jesús una copa llena de amargura y se esperara que la bebiera toda. En Mateo 20:22, Jesús habló sobre el sufrimiento. Pero Jesús respondió diciendo, «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber?» Ellos le dijeron, «Sí, podemos». Mateo 20:22. Cuando Jesús ora al Padre, «Pasa de mí esta copa», está expresando el deseo humano natural de evitar el dolor y el sufrimiento. Jesús es completamente Dios, pero también es completamente humano. Aunque es perfecto, su naturaleza humana aún luchaba con la necesidad de aceptar la tortura y la vergüenza que le esperaban. Su carne se resistía a la cruz. En el mismo contexto, Jesús les dice a sus discípulos lo siguiente: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Mateo 26:41. Cuando Jesús oró, «Pasa de mí esta copa», estaba luchando contra los deseos de su carne que anhelaban la autoconservación y el confort. La lucha fue intensa, abrumada de tristeza hasta el punto de la muerte. Entonces les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26:38. Esta oración, más que cualquier otra cosa, demuestra que Jesús era completamente humano. Jesús tenía conocimiento previo de lo que estaba por venir. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas, y fuera rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuera muerto y resucitara después de 3 días de entre los muertos. El tormento que iba a experimentar iba más allá de lo físico, también sería mental y espiritual. Jesús sabía que era el plan de Dios que fuera crucificado, que Dios quería que fuera herido por nuestras transgresiones y herido para nuestra curación. Jesús sabía que esa era la voluntad de Dios. Isaías 53, 5-7. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús amaba a la humanidad, pero su humanidad temía el dolor y la tristeza que enfrentaba, lo cual lo llevó a pedirle a su Padre que pase de mí esta copa. La frase «que pase de mí esta copa» aparece en la oración de Jesús y contiene 2 cualificaciones significativas.
En primer lugar, pronuncia la oración diciendo, si es posible. Jesús le suplica a su Padre que le permita elegir una alternativa para la redención de la humanidad si es que existe alguna. Jesús no quería morir, pero siguió la voluntad de Dios. Los eventos que ocurrieron después de su oración demuestran que no había otro camino. El sacrificio de Jesucristo es el único que podría redimir al mundo. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación». En segundo lugar, Jesús ora, «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». Jesús estaba comprometido con la voluntad de Dios, cuerpo, mente y alma. La oración de los justos siempre depende de la voluntad de Dios. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En el huerto de Getsemaní, Jesús venció a la carne y la mantuvo sujeta al espíritu. Lo logró sometiéndose de todo corazón y con fervor a la voluntad de Dios. Cuando pasamos por tiempos difíciles, es reconfortante saber que Jesús comprende lo que significa desear la voluntad de Dios y, al mismo tiempo, no quererla. Anhelar la justicia y la obediencia incluso cuando la carne se rebela contra ellas. Este conflicto no es pecaminoso, es una parte normal de ser humano. Nuestro Redentor encarnó completamente la naturaleza humana en todos los aspectos. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él vino a buscar y salvar a los perdidos y tuvo éxito al completar su misión, a pesar de que esto requería que bebiera la copa del sufrimiento hasta el final. Su apertura en oración muestra la profundidad y calidad de su relación con el Padre. Fue muy difícil. Los discípulos subestimaron la gravedad de la situación y se durmieron. Lucas 22, 43 al 45. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Un ángel aparece para reconfortarlo. La importancia de la aparición angelical radica en demostrar la disposición del cielo de estar al lado de Jesús mientras enfrenta su llamado. Mientras enfrenta el rechazo y la muerte, Jesús pone sus cargas delante de Dios. Esta es una imagen muy humana de Jesús mientras enfrenta su muerte con una gama de emociones. La imagen de Jesús presentada por Lucas no oculta su divinidad. Retrata a Jesús como alguien que puede relacionarse con nuestras debilidades y traumas. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Este texto revela algo sobre el carácter de Jesús, al mismo tiempo que muestra cómo podemos enfrentar los grandes desafíos de la vida que Dios nos envía. Estos versículos muestran a un hombre que depende de Dios y está determinado a hacer su voluntad. Vemos a una persona que enfrenta la adversidad, acudiendo a Dios y expresando sus intensas emociones en oración. Jesús no es exento de la prueba, pero lo que se le proporciona es la fortaleza para enfrentarla. Aunque no duda en preguntar si se puede encontrar otra manera, afirma su determinación de seguir la voluntad de Dios. El cielo responde dando a Jesús la fortaleza para enfrentar lo que Dios lo ha llamado a hacer, sin conceder su petición de otro camino. El pasaje gira en torno a esta unión de sumisión al llamado divino y la fuerza divina proporcionada. Este pasaje revela puntos ejemplares sobre el carácter de Jesús mientras enfrenta la prueba de la cruz. En la oración, Jesús expresa tanto su dolor como su necesidad a Dios. Su costumbre de comunicarse con Dios no se ve afectada por los eventos inusuales que ocurren en su vida. A menudo descuidamos acudir a Dios con nuestras necesidades cuando estamos más ocupados. Las pruebas a menudo nos llevan a arrodillarnos, pero el ritmo acelerado de la vida a menudo nos mantiene en movimiento y nos impide orar. Esto no es cierto para nuestro Señor Jesús.
Él nos recuerda que la oración es esencial incluso en medio del caos, y su oración no es solo un mero trámite, está llena de honestidad, emoción y dolor. La verdadera oración requiere esfuerzo. Con frecuencia, en lugar de esforzarnos en la oración, inclinamos la cabeza, cerramos los ojos y dejamos que la mente divague. En la oración, Jesús demuestra honestidad y humildad. Sinceramente espera que Dios no lo obligue a pasar por lo que está por venir y lo comparte abiertamente, pero está aún más comprometido a hacer la voluntad de Dios. La oración, aunque diferente de los lamentos en los salmos, es similar en el sentido de que aquellos que piden también expresan sus emociones más profundas y su dolor a Dios. El encuentro privado que ocurre en la oración a menudo produce el consuelo que necesitamos para dar los siguientes pasos mientras tomamos la mano de Dios. Además, la oración no es una actividad aleatoria. Mientras busca a Dios en medio de su situación, Jesús ora con todo su ser, incluso sudó gotas de sangre. Jesús puede caminar con Dios porque busca a Dios regularmente. Es interesante que Lucas, un médico, mencione esta condición médica inusual. La hematidrosis es una condición rara. La comprensión actual es que cuando alguien está bajo estrés, los pequeños capilares dentro de las glándulas sudoríparas se rompen, permitiendo que la sangre se mezcle con el sudor. Según explica el doctor Frederick Zugib, alrededor de las glándulas sudoríparas hay múltiples vasos sanguíneos en forma de red. Bajo la presión de un gran estrés, los vasos se contraen. Luego, a medida que la ansiedad disminuye, los vasos sanguíneos se dilatan hasta el punto de ruptura. La sangre ingresa a las glándulas sudoríparas. Como las glándulas sudoríparas están produciendo mucho sudor, esto empuja la sangre hacia la superficie, saliendo como gotas de sangre mezcladas con sudor. Esto ciertamente describe la situación de Jesús en el jardín, pero hay una palabra complicada en griego que aborda esto. El texto dice que su sudor se convirtió en Josei, grandes gotas de sangre. Jesús en Getsemaní y su agonía son el punto central de la narrativa. Cuando Jesús llega al jardín, les dice a sus discípulos que está profundamente perturbado y angustiado. Está abrumado por una tristeza que lo lleva hasta el punto de la muerte. Lucas captura esto al referirse al sudor como gotas de sangre. ¿Por qué estaba tan perturbado? Su dolor no era simple, sino complejo. Solo podemos empezar a comprender su agonía al recordar que tuvo que soportar la pena que el pecado merecía por millones y millones de personas. En el jardín, la humanidad de Jesús se revela por completo. Vemos a Jesús en su momento más vulnerable, por así decirlo. Permanece sin pecado, pero ahora está experimentando plenamente lo que realmente significa ser humano. Aquí es donde experimentará nuestra tristeza. Aquí es donde experimentará tentaciones más fuertes que cualquiera de nosotros. Por lo tanto, es apropiado decir que fue tentado en todas las formas y es la visión del cáliz lo que hace que Cristo ore. Si es posible, pasa de mí esta copa. Él apela, silencio. Él apela de nuevo, silencio. Él apela por tercera vez, silencio. Este silencio nos hace saber que esa era la voluntad de Dios. Jesús es burlado en la cruz con burlas. Su muerte, tan injusta como es, parece ser una derrota en la superficie. Pero debido a quién es, Jesús la transforma en victoria, no solo para sí mismo, sino para todos los que aceptan lo que Él logró, todo esto en un solitario trozo de madera en una tarde palestina. Todo líder se siente solo a veces, especialmente al aventurarse en nuevos territorios. En el jardín de Getsemaní, Jesús experimentó uno de sus momentos más solitarios. Todos los miembros de su equipo lo abandonaron solo unas horas antes de ser juzgado, torturado y crucificado. Su historia en el jardín es uno de los ejemplos más poderosos de la dedicación de un líder en la historia. Todo líder que hace algo significativo para Dios tiene una experiencia de Getsemaní. ¿Qué podemos aprender de este momento solitario? Getsemaní es el lugar donde, en primer lugar, se libran batallas espirituales. En segundo lugar, se siente la soledad. En tercer lugar, se expresa la honestidad. En cuarto lugar, se exige sumisión. En quinto lugar, se recibe fortaleza. ¿Por qué es importante entender este verso? Necesitamos comprender la soledad y el dolor de Getsemaní porque eso nos ayuda a entender el cumplimiento de Getsemaní. Algunos ven una conexión entre el sudor de sangre en la frente de Jesús y la maldición de Adán, quien tendría que trabajar con sudor en su frente.
Adán falló en la prueba del jardín. El fruto prohibido era una carga que no podía soportar. Falló y la humanidad nació como hijos iracundos a partir de ese punto. Sin embargo, Cristo, el último Adán, triunfó en el jardín donde Adán falló. La sangre de Cristo se mezcla con el sudor de Adán. Él tomó la maldición sobre sí mismo. Es por eso por lo que debemos presenciar la angustia de Cristo en el jardín, porque no pudo dejar pasar el cáliz y lo bebió hasta el final. Esto significa que ya no habrá ira dirigida hacia aquellos que están unidos a Cristo. Él bebió en nuestro lugar. Si Él lo bebe todo, no quedará nada para nosotros. Sí, esto se cumplió en el Gólgota, pero la obediencia demostrada en Getsemaní también fue instrumental en liberarnos de la maldición. Su total conformidad en este momento se transfirió a nuestra cuenta. Esto también nos permite saber que Jesús entiende lo que es estar solo. Él comprende el dolor, Él entiende la angustia. Podemos expresarle nuestro dolor, Él comprende. Enfrentó más tentación de la que cualquiera de nosotros enfrentará jamás. Voluntaria y conscientemente miró el cáliz y lo bebió hasta la última gota. Podemos confiar nuestro dolor en Él. ¿Alguna vez has dudado del amor de Dios por ti? Echa un vistazo al jardín de Getsemaní. Puedes ver al Hijo de Dios sudando profusamente, como gotas de sangre o tal vez sudor mezclado con sangre, y puedes ver su determinación de no solo obedecer al Padre, sino de obedecer al Padre en la redención de la humanidad. Bebió del cáliz en su honor. No busques más que el silencio del Padre. No había otra manera de redimir a la humanidad, porque su ira se derramaría sobre su Hijo. Permite que la lógica de Romanos 8:32 te motive. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas libremente? Si Dios no estuviera comprometido con tu redención, habría dejado pasar el cáliz de Jesús en el jardín y lo habría transferido a nosotros. Habría dejado que la humanidad fuera consumida por su ira mientras preservaba a su Hijo. Sin embargo, no lo hizo solo porque nos ama, sino también porque así es Dios. Está en su naturaleza ser dador de sí mismo, dar de sí mismo para que otros puedan vivir. Puedes tener fe en eso. ¿Quién puede estar en contra de ti si Dios está contigo?